Buenos días, tengan todos ustedes. Un placer y un gusto poderlos saludar por este medio. Espero que esté listo para recibir la palabra de esta mañana. Les saludo desde Templo Cristiano de Restauración Familiar. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás usted se pregunte y diga, ¿por qué olvidemos el pasado? Es el tema de hoy. Olvidemos el pasado. Pero en otra parte dice, recuerda de dónde Dios te sacó. Y usted va a decir, ¿cómo? Primero olvidemos el pasado y después me tengo que acordar de dónde Dios me sacó. Pero son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. Olvidemos el pasado es que olvidemos lo que hacíamos antes, cómo vivíamos. Eso es lo que se trata. Ahora, no olvidemos de donde Dios nos ha sacado, es para que recordemos siempre que cuando vamos a volver otra vez al pasado, a donde vivíamos antes, a nuestra mala manera de vivir, pensemos de dónde Dios nos sacó y si queremos regresar otra vez a lo mismo, queremos pasar por sufrimiento, queremos pasar por golpes, queremos pasar por sinsabores, por cosas que nos sucedían antes, por engaño, por mentira, por infidelidad, por tantas cosas. Eso se trata, olvidemos el pasado. En Filipenses capítulo 3, verso 13 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber yo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si usted vio al principio la cartulina que estaba, es un hombre que va caminando en una montaña con un backpack atrás, va caminando hacia lo que está enfrente. Ese hombre no va hacia atrás, no va mirando hacia atrás. Hay un dicho en el mundo que se llama, que dice así, dice, para atrás ni para agarrar impulso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no tenemos que regresar, tenemos que poner nuestra mirada hacia enfrente, tenemos que seguir hacia enfrente, tenemos que caminar a lo que Dios tiene para nosotros. Debemos olvidarnos de lo que queda atrás, de la vida de pecado, de la vida de mentira, de la vida de engaño, de la vida mala que vivíamos. Aquí Pablo no era perfecto en su caminar con el Señor, pero esperaba el día en estar en el reino de Dios cuando fuera su tiempo. Nosotros debemos esforzarnos por alcanzar la salvación en Cristo. La perfección en esta vida no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el único perfecto es Dios. Entonces deberíamos esforzarnos más por alcanzar la madurez espiritual. Si todos y cada uno de nosotros tenemos la madurez espiritual, la madurez de poder soportar las cosas que nos vengan, entonces vamos a poder alcanzar la salvación en Cristo. Significado bíblico de madurez es crecer en entendimiento y carácter con Dios y con nuestro prójimo. Mire lo que es el significado bíblico de madurez. Dice, una persona madura es positiva cuando hay presiones. ¿Qué son presiones? Dificultades, problemas del andar diario, de ir al trabajo, de diferentes cosas. Es una persona madura es positiva. Cuando a ti te dicen, quiero hacer esto, pero te dicen, no lo voy a poder, no vas a poder hacerlo. Hay gente que te va a desanimar, te va a decir no lo hagas, porque te va a poner miles de excusas, o inclusive te va a decir, mira, yo ya lo hice y no me salió bien, o yo ya fui y no me fue bien. Pero entonces nosotros tenemos que ser positivos con lo que vamos a hacer, con lo que nos dicen. Tenemos que pensar las cosas 2 veces, 3 veces, preguntarle al Señor si lo que vamos a hacer está bien o está mal.
Una persona madura asume responsabilidad. Una persona que es madura, que sabe lo que está haciendo, es responsable. No consigue un trabajo y llega tarde. No consigue un trabajo y falta cuando quiere. Echa mentira. Dice que está enfermo y no está enfermo. Dice que le pasó esto, dice que le ponchó una llanta, que hay mucho tráfico, que esto, que el otro. Una persona madura es responsable. Es responsable en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en la iglesia. Todo hay una responsabilidad. Una persona madura domina su boca. Cuidado con lo que decimos, cuidado con cuando estamos enojados, cuidado con las palabras que decimos, porque después nos vamos a arrepentir de lo que decimos. Entonces, una persona madura piensa antes de decir las cosas. Una persona madura es una persona que busca la paz. Una persona madura es una pacificadora. No, si ve una discusión, no le echa más leña a ese fuego. No le dice, sí, dale, pégale, está bien lo que estás haciendo, porque esa persona te hizo esto, te hizo lo otro. No, una persona madura es una persona que busca la paz. Una persona madura ora correctamente. Ora, ¿por qué ora correctamente? Porque no es solo venir a los pies del Señor y pedir. Tenemos que venir a la presencia de Él con acción de gracias, pidiéndole perdón por si lo ofendimos. No nada más venir y decir, Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito dinero, necesito que mi esposa cambie, necesito que mi esposo cambie, necesito que mis hijos sean diferentes. No, necesitamos venir con acción de gracias, primeramente agradeciéndole porque estamos vivos. Enseguida pedirle perdón porque por si nos equivocamos o lo ofendimos de palabra, de pensamiento, de acción. Tenemos que venir correctamente. Una persona madura ora correctamente. Olvidar es perder la memoria o el recuerdo de algo. Mire, vamos a ver tres cosas. El cerebro se divide en tres partes, que son consciente, inconsciente y subconsciente. El consciente es el que designa al conjunto de vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta mediante un acto de percepción interna. Él es el quien siente, piensa y actúa sabiendo lo que hace. El consciente, cuando estamos haciendo algo, nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo, pero muchas veces uno dice, lo hice sin querer. No lo hiciste sin querer, lo hiciste conscientemente, porque en ese momento, cuando tú estabas haciendo eso, tu consciente estaba trabajando. Inconsciente nos ayuda a afrontar la vida con capacidad adulta, tolerando las dificultades y responsabilizándonos de nuestras decisiones. Así es como actúa el inconsciente. Conjunto de cosas que el individuo no tiene conciencia. Maneja el 90% de lo que pensamos y hacemos. El inconsciente es lo que hace. El 90% de las cosas que decimos, que hacemos, el inconsciente lo maneja. El último es subconsciente. Este está buenísimo, dice. Es el lugar donde dejamos nuestro pasado. Es como un guardarropa. Guardamos cosas que nos hicieron, pero que por vergüenza no las platicamos. A veces venimos al Señor, nos entregamos a Él, lloramos, sentimos la presencia de Dios, hacemos todo lo que hay que hacer, pero siempre tenemos en el subconsciente, en una parte de nuestro cerebro, tenemos guardado algo que es de nosotros, que no lo queremos soltar, que no lo queremos dejar ir, que no, lo que nos hicieron, lo que nos ofendieron, de diferentes maneras, ahí lo guardamos. Hay otro dicho que dice que las cosas malas las guardo en el lado izquierdo y las cosas buenas en el lado derecho. Las cosas malas las guardo para cuando se ofrezca poderlas sacar. Y ese es el subconsciente, que guardamos cosas, aún
estando en el Señor, tenemos cosas que todavía no hemos soltado, que no hemos dejado ir. ¿Por qué? Porque a veces nos da vergüenza, no las podemos platicar, por diferentes razones no las soltamos. Esta es la parte menos accesible de nuestra mente, donde se encuentran recuerdos e impulsos reprimidos. Ahí se encuentran abusos físicos, verbales, odio y rencores. Eso es lo que guardamos en el subconsciente, cosas que nos hacen que no queremos sacar, que las tenemos muy bien guardadas. Eso significa que no ocupa en nuestra mente espacio de forma consciente. Ha dejado de existir para nosotros porque no recordamos ni pensamos en eso que hemos olvidado. A mí me costó trabajo cuando recién me convertí. Me costó trabajo dejar muchas cosas. Me costó trabajo dejar cosas que yo hacía. Las tenía muy guardadas. Quería seguir en lo mismo que estaba viviendo antes, en lo mismo de mi mala manera de vivir. Me costó mucho trabajo poder soltar todo eso. Yo tuve mucha ayuda. Fui a encuentros, fui a preencuentros, fui a diferentes sesiones, se puede llamar, donde uno podía arrodillarse, uno podía contarle al Señor, ser ministrado con la palabra de Dios, ser ministrado para poder sacar todo lo que uno traía. Cuando uno empieza a sacar todo ese odio, ese rencor, eso que le hicieron a uno empieza a sentir una livianez en el cuerpo, en la mente, todo lo mira mejor, todo lo mira blanco, ya no mira negro, ya no se preocupa tanto por lo que tiene guardado, porque es un problema, es venir a la iglesia, estar parado, estar con las manos levantadas, estar adorando al Señor, pero dentro de ti hay cosas guardadas que tú no las has soltado. Hay cosas que el Señor está esperando que en ese momento tú las sueltes. Tú digas, Señor, aquí está todo. Yo no puedo con esto. Y a veces cuesta trabajo. Es un proceso que tenemos que seguir. Pero para eso tú necesitas estar dispuesto a dárselas al Señor. A pedir ayuda para que te saquen todo eso que tú tienes, que ni siquiera muchas veces ni a tu esposa ni a tu esposo se las cuentas, porque tienes vergüenza. Pero cuando estamos en el Señor, esas cosas ya las tienes que sacar, tienes que salir libre de eso. No nos afecta de ninguna manera eso que hemos olvidado. Nuestra mente está libre de ello y nos podemos dedicar a hacer muchas otras cosas. A veces el subconsciente nos bloquea y decimos, no, yo estoy bien, no, yo no tengo nada. Pero de repente algo sucede y nos recuerda lo que nos pasó. Y a veces la gente que está al lado de nosotros dice, bueno, si va a la iglesia, ya recibió al Señor como su Salvador, ¿por qué actuó de esa manera? ¿Por qué dijo malas palabras? ¿Por qué gritó? ¿Por qué agarró la bebida otra vez? ¿Por qué hace eso? Si ahora está en el Señor, ya debería de estar limpio. Pero eso sucede cuando nosotros dentro de nosotros, en el subconsciente, guardamos cosas. Y a veces, muchas veces, el diablo, la mayoría de veces, el diablo saca eso a relucir y dice, mira, ahora vas a la iglesia, ahora levanta las manos y todo, pero ya le entregaste, ya entregaste esto que traes aquí adentro, o lo tienes muy guardadito, no lo quieres soltar, y cada vez que se ofrezca, eso va a salir a flote y te va a avergonzar más, porque te vas a sentir mal. Y mucha de la gente que está a tu alrededor no va a saber por qué, pero tú sí sabes por qué está sucediendo las cosas. Dios quiere que olvidemos el pasado, ese pasado que nos marcó, para que de esta manera podamos buscar una vida mejor. La única manera de vivir una vida sana y sin resentimiento es entregarle todo a Dios. Es la única manera, no hay otra manera. Si tú tienes tiempo de haberte convertido, pero a ti no se te quitan las malas mañas, sigues tomando, sigues juntándote con gente que toma, sigues juntándote con gente que no agrada a Dios. Tú necesitas venir a la presencia del Señor
necesitas pedirle perdón, necesitas decirle, necesitas volver otra vez a hacer votos en la presencia de Él y decirle, perdóname, Señor, he estado pecando con esto, con lo otro, con acá, y pedirle perdón. Dios está a un lado tuyo, Dios quiere bendecirte, pero si tú no vienes a Él y lo buscas y buscas la presencia de Él, Él no te puede ayudar. Dios es un Dios, es un Dios que respetuoso, que Él no va a hacer las cosas a fuerzas como lo hace el diablo. El diablo sí te va a estar diciendo las cosas constantemente que tú tienes guardadas en ese subconsciente. Dios no. Dios, desde el momento en que tú te convertiste, Dios dice que todos los pecados que tenías y que tenía yo, los echó al fondo de la mar. Y nunca más, dice, me acordaré de ellos. La vida pasada. En Efesios 4, capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La mala manera de vivir está corrompida con deseos engañosos. En el tiempo que vivimos en pecado, éramos gobernados por el diablo. Pero Dios quiere que dejemos esa forma de vida y que aprendamos una nueva vida en Jesucristo. El diablo siempre, como te decía, te va a recordar y te va a decir siempre todo lo que tú hacías antes. Ya no vivamos como antes y ni hagamos lo que hacíamos cuando el pecado dirigía nuestra vida. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que tienen fe en Cristo viven en íntima unión con Él, tanto en la muerte como en la resurrección de su Señor. Todos los creyentes han sido crucificados en la cruz y aún muerto a la ley por medio de la salvación, y ahora viven por medio de Cristo para Dios. Una vida llena de pecado. Salmo 51:4 dice la palabra de Dios, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Aquí David dice que su pecado no fue contra seres humanos, sino contra Dios y su palabra. ¿Por qué dice eso él? Fue cuando se metió con la mujer de Urías, no solo le quitó a la mujer, sino que la mandó matar. Y eso fue un pecado en contra de Dios. Un doble pecado, porque se metió con la mujer ajena y todavía lo mandó matar para cubrir su pecado. Hemos crecido en pecado y hemos vivido en pecado toda nuestra vida. Y eso es lo que no entendemos, por eso nos cuesta tanto trabajo venir a los pies del Señor. Yo no sé cuánto tiempo, si tú ya eres un cristiano de años, yo no sé cuánto tiempo, cuántos años tenías cuando tú viniste a los caminos del Señor. Yo tenía 42 años cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador. Y para mí fue muy difícil dejar la vida que llevaba. Fue muy difícil, no fue fácil, fueron muchas pruebas. A veces tenía deseos de dejar todo y seguir en mi mala vida. Pero había algo en mí, había algo que ahora entiendo que el Espíritu Santo es el que me redarguía y me decía, no, esta vida está bien, esta vida síguela. Algo pasaba en mí que no permitía que yo regresara, pero yo de mi carne, de mi cuerpo, yo decía, no, ya no aguanto más y yo tengo que regresar. Tengo que seguir con la vida que vivía antes, con la vida que viví casi 42 años. Esto nos pasa porque no queremos dejar la vida que estábamos viviendo. A veces es difícil y no lo entendemos. ¿Por qué sufrimos tantos cambios? ¿Por qué los amigos nos dejan? ¿Por qué la familia se retira? ¿Por qué antes cuando se llenaba la casa llena, ahora ya no? Ya la casa está vacía, está la familia cercana a ti. ¿Por qué? Porque Dios mismo se encarga. Dios mismo se encarga de empezar a separar la gente que no está de acuerdo contigo.
Y no porque Dios no los quiera a ellos. Dios lo hace porque te quiere a ti, porque quiere que cambies, quiere meterte en el propósito de Él para tu vida. Entonces cuando tú entras al propósito de Dios, Dios te empieza a limpiar el camino. Y el camino puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos. No tu familia inmediata, sino tu familia segunda. Dios usa muchas cosas para poder que tú entres al propósito de Él. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros para Dios estábamos muertos porque hacíamos el mal y vivíamos en pecado. Cuando tú no conocías al Señor, y tú que me estás viendo que por primera vez tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, yo quiero decirte que para Dios, si tú vives en pecado, para Dios tú estás muerto. No estás muerto físicamente, pero estás muerto en delitos y pecados. Por gracia hemos sido salvos y se nos ha dado lugar en el plan eterno de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros no nos ganamos la salvación, Dios nos la regaló. Nos la regaló por su gracia. Nosotros no hicimos nada para ganarnos la salvación. Dios tuvo que estar en la cruz del Calvario para que nosotros, todos y cada uno de nosotros, fuéramos salvos. La salvación se produce como un don de gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por fe. Debemos reconocer el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. Debemos tener la fe y la convicción de que todo ese sacrificio que hizo Dios en la cruz, los latigazos que le dieron, lo escupieron, se burlaron de él, le quitaron su ropa, lo clavaron en una cruz, fue para que tú y yo fuéramos salvos. Vida de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el que solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. O sea, tú que me estás viendo, ¿ya estás cansado de pecar? ¿Ya estás cansado de vivir una vida que sientes tú que no es buena para ti, no es buena para tus hijos, no es buena para tu esposa, para tu familia, para tu esposo? ¿Ya estás cansado de esa vida? Yo te tengo buenas noticias, que esta mañana tú puedes renunciar a esa vida de pecado, a esa vida, a esa mala manera de vivir y recibir a Jesús como tu Salvador. Si ya estás cansado de eso, quizás estés sentado ahí, ayer fuiste con tus amigos, te tomaste unas cervezas, te emborrachaste, llegaste a tu casa, tu esposa la encontraste enojada, la encontraste triste, tus hijos afligidos porque no sabían dónde estabas, porque no sabían los peligros que tú podías, en qué peligros podías estar. La cruda te está matando ahorita y estás arrepentido de haber hecho lo que hiciste la noche anterior. Pero hoy tu alma, tu cuerpo tiene salvación, tu vida misma. Romanos 6:23. Ya lo leímos. Dice, la paga del pecado es la muerte espiritual, lo que significa separación de Dios y sufrimiento por toda la eternidad en el lago de fuego, o sea, en el infierno. La paga del pecado es la muerte espiritual. O sea, eso significa separación de Dios y sufrimiento por toda la eternidad. Toda nuestra vida ha sido gobernada por el pecado y era una vida de muerte, una vida de perdición, una vida sin Dios. Yo te digo a ti que me estás viendo, ¿verdad que es cierto? ¿Verdad que toda nuestra vida ha sido así? Toda nuestra vida ha sido, nuestra vida pasada ha sido así. De borracheras, de parrandas, de andar con los amigos,
Toda nuestra vida fue así. Esa vida fue gobernada por el diablo, por el pecado. Y era una vida de muerte, nos llevaba directito al fuego eterno. No había esperanza ni salvación, solo había esperanza de muerte. Lo único que no esperaba, que nos esperaba al final de la vida de pecado que llevamos, era la muerte eterna. Si Dios no hubiera tenido misericordia de mi vida a mis 42 años, yo no sé dónde estaría ahorita si yo hubiera seguido con mi vida. Mi vida era un desastre en todos los aspectos. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me salvó, me rescató de donde yo estaba. Así como tuvo misericordia de mí, puede tener misericordia de ti. Dios te está esperando, Dios está a un lado tuyo. Dios está a un lado tuyo, esperando que tú te arrepientas y lo aceptes como su único Salvador y Señor de tu vida. La redención de Cristo. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos por culpa de nuestros pecados. Esta salvación es un don de Dios, otorgada por gracia, no porque la mereciéramos. Por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, de la fe en el sacrificio que Jesucristo hizo por todos nosotros, es que tenemos perdón de pecados. No es porque lo merezcamos, sino que es un regalo de Dios para toda la humanidad, aunque no lo mereciéramos. El perdón de pecados. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Dios puede perdonarnos. La ley de Moisés no. Pablo dice que por medio de Jesucristo Dios está ofreciendo el perdón de los pecados, algo que la ley no podía hacer, porque la ley no fue la que estuvo en la cruz. El que estuvo en la cruz fue Jesucristo. Entonces es el único que puede perdonar pecados. Ningún sacerdote puede perdonar tus pecados. Ninguno. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Tú no te puedes confesar ante un hombre igual que tú. No lo puedes hacer. Tiene que ser confesarte, pero a los pies, arrodillado enfrente del Señor Jesucristo. Buscar su presencia. Y Él es el único que te puede perdonar tus pecados. La vida que conocíamos de pecado y perdición puede ser perdonada si nos acercamos a Dios y le pedimos perdón. La nueva vida. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Imagina qué privilegio. Antes, cuando no conocíamos al Señor, que vivíamos en pecado, que vivíamos de una mala manera, atropellando a quien se nos ponía enfrente, éramos enemigos de Dios. Pero ahora que estamos de este lado, estamos del lado de Jesucristo, somos amigos. Él nos considera sus amigos. El creyente se convierte en una persona nueva, renovada, conforme a la semejanza de Dios, que comparte su gloria, renovados con la mente y el conocimiento, y así poder vivir en santidad. Dios nos perdona de toda maldad y nos da vida, nos resucita a una nueva vida, así como Jesucristo resucitó a una nueva vida en Él. Esa vieja manera de vivir en pecado debe desaparecer por completo de nuestra vida y entrar a una nueva vida en Jesucristo. Olvidando el pasado. Debemos aprender a olvidar el pasado, a no cargar más con el peso del pecado de los malos recuerdos. Dios nos perdona cuando nos acercamos a Él de todo corazón y le pedimos que nos libre de todo pecado. No dejes pasar este día. No dejes pasar este día.
Si te retiraste de los caminos del Señor, reconcíliate con Él, pídele perdón. Todavía no hay nada perdido. Lo único que perdiste fue el tiempo, que renegaste, que ya no quisiste venir a la iglesia, que ya no quisiste nada con el Señor. Es lo único que vas a perder. Pero todavía hay tiempo de que te reconcilies con Dios y que le pidas perdón. Necesitamos sacar todo lo que hay en el subconsciente y entregárselo al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Entrégale todo lo que está deteniendo a que tú seas feliz. Quizás hace poco que te convertiste, pero no le entregaste todas las cosas que tú tenías al Señor. Entonces estás como truncado, estás como detenido, tienes como una valla ahí enfrente y te preguntas a ti mismo y dices, ¿por qué no prospero? ¿Por qué mi esposa sigue igual? ¿Por qué mis hijos siguen igual? ¿Por qué yo no voy al siguiente paso? ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos cosas dentro de nosotros que no las hemos soltado, que no se las hemos dado al Señor, que hemos estado deteniéndolas, que hemos estado diciendo, no, entre sí, entre no, se las doy o no se las doy, me da vergüenza, me da pena. Ante los ojos del Señor, no tienes que tener pena, tienes que soltarlo, sacarlo, hablarlo con Él, decirle que ya no puedes más, que quieres cambiar, quieres una vida mejor, quieres una vida de bendición para ti, para tu familia, pero tienes que sacar eso que tú llevas dentro. Quizás si eso que tú llevas adentro no se lo puedas contar a tu esposa porque no sabes cómo va a actuar, a tu esposo no sabes cómo va a actuar, pero cuéntaselo al Señor. Pídele perdón a Él lo que tú hiciste, en lo que tú pecaste. Suéltalo. No lo dejes ahí porque eso va a seguir haciendo, eso va a empezar a hacer raíces. Y esas raíces se llaman raíces de amargura. Va a amargar tu vida, va a amargar tu familia, te va a amargar a ti. Vas a seguir viniendo a la iglesia, pero vas a tener una cara de amargado. No vas a tener la felicidad, el gozo que da estar en la presencia del Señor. Porque no has querido soltar lo que está dentro de ti. Tenemos que soltar todas las cosas que detienen la bendición de Dios. Mira, Dios borró nuestras manchas. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjate lo que dice, venid y estemos a cuenta. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo que vengamos a la presencia de Él. Que le digamos todo lo que sentimos, que le digamos todo lo que nos está deteniendo, las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y luego dice, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se fija? ¿Se fija lo que va a hacer Dios? Cuando tú vengas y te pongas a cuenta con Él. Dios no quiere condenar y destruir a su pueblo. Él ofrece perdón absoluto si ellos se arrepienten y se esfuerzan por hacer lo bueno y obedecen su palabra. Ahora el perdón de Dios está al alcance de todos. Los que aunque hayan pecado, confiesen sus pecados y se arrepientan. ¿Se fija? Que el perdón de Dios está al alcance de todos. Dios es bueno y misericordioso. Dice la Biblia que su misericordia es para siempre. Si usted tiene el tiempo, mire, apunte este Salmo 136, capítulo 136, verso 1 al 26, y lea todo el capítulo. Y todo nos habla de la misericordia de Dios. Este Salmo nos enseña que la misericordia y el amor de Dios son el fundamento de todas sus obras a favor de sus hijos y el origen de toda acción de gracias de ellos. Su misericordia incluye fidelidad y su bondad. Dios es fiel con los que vienen ante su presencia y le piden perdón. Cuando nos acercamos a Dios llenos de manchas por el pecado, Él las borra, las elimina de nuestras vidas. Él lo que hace, te limpia, nos limpia de toda la inmundicia que venimos del mundo y dice que nos pone ropas blancas, túnicas blancas. Para Él somos su
su tesoro más preciado. Dios nos da una nueva vestidura limpia para llevar delante de Él. Dios borra nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Caminando hacia el blanco. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo estaba consagrado no solo a ganar a los perdidos, sino también a agradar a Dios. Veía la vida como una especie de olimpiada espiritual y trataba de ganar el premio de la aprobación de Dios. Así tenemos que ser nosotros. La carrera del cristiano es una carrera, es una carrera bendecida, que tenemos que seguir corriendo, tenemos que seguir caminando, no nos podemos detener ante lo que el Señor tiene para nosotros, porque cada vez que tú das un paso en los caminos del Señor, el Señor tiene una bendición para ti, tiene una bendición para mí, tiene una bendición para tus hijos, para tu casa, para tu trabajo, para tu esposa. Las bendiciones te van a seguir constantemente, pero tú tienes que poner el pie enfrente y seguir caminando para enfrente, no para atrás. Debemos de dejar todo lo pasado, debemos de olvidar el pasado, debemos de mirar enfrente donde va el ángel de Jehová. El ángel de Jehová va enfrente de nosotros, no tenemos que mirar ni a un lado ni a otro, ni para atrás, mucho menos. Nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que corramos bien para que podamos ganar el premio. Ay, perdón. Debemos correr esta carrera de la vida, dejando el pecado atrás, olvidándonos de él y seguir a Jesucristo. ¿Cómo podemos olvidar el pecado? Como le decía al principio, debemos de traerle todo a nuestro Señor Jesucristo en oración, en leer la palabra y decirle: Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más con esta carga que hago todo y todo me sale mal. Vengo a la iglesia, todo me sale mal. Diezmo, ofrendo y me siguen saliendo las cosas mal. ¿Qué hago? Saca todo lo que tienes aquí dentro. Saca lo que tienes en su subconsciente, que lo has tenido guardado por años, por meses. Sácalo, preséntaselo al Señor. Eso es el obstáculo que está deteniendo tu bendición en tu casa, en tu trabajo. En tu trabajo no te pueden pasar a la siguiente etapa, no te pueden promover. ¿Por qué? Porque estás detenido con eso, no hay bendición. En tu casa no hay cambios. ¿Por qué? Porque tú como sacerdote de la casa tienes cosas guardadas en tu subconsciente que no has podido soltar. Dios quiere que seas un sacerdote limpio, un sacerdote de bendición, un sacerdote que pueda bendecir a la demás gente. No que esté con esos pecados ocultos, con esas cosas que solo tú las sabes. Tienes que soltarlas. Debemos correr la carrera de la vida y seguir la meta de salvación. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, seguirlo hasta el fin, hasta que alcancemos la corona de justicia que Dios nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su vida. Pablo dice que Dios tiene recompensas reservadas en el cielo para todos los que mantienen la fe con justicia y a todos los que aman su venida. Dios se olvida de nuestro pecado. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué nosotros seguimos pensando en ellos? ¿Sabe por qué? Porque descuidamos congregarnos, descuidamos escuchar la palabra de Dios, descuidamos leer su palabra y descuidamos la oración.
Por eso es que nosotros, viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente está vacía. Nuestra mente tiene que estar llena, llena de la palabra, llena de oración, llena de escuchar la palabra. Y si no hacemos eso, nuestra mente está vacía. ¿Y qué está pensando? Nada más en lo que tenemos nosotros en el subconsciente. Pablo dice que Dios tiene recompensas reservadas en el cielo para todos los que mantienen la fe con justicia. Dios nos quiere dar libertad completa. Mira, yo quiero decirte algo. Si tú ya eres un cristiano convertido, eres dueño de tu propia casa, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú tienes que olvidar que tú antes tomabas, que tú antes te drogabas, que tú antes permitías que en tu casa se hicieran fiestas y se tomara alcohol. Deja de oír música del mundo, porque tú ya eres un hijo de Dios. Tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador. Tú ya no eres del mundo. Tú perteneces a Jesús. Tú perteneces a Dios. Perteneces a Jesucristo. Ya no puedes seguir haciendo las cosas que hacías antes. No puedes permitir que en tu casa se tome cerveza, se tome vino, se oiga música del mundo. No puedes permitir eso. Tú tienes que cortar con eso. Todo lo que sucede en la casa de un cristiano, tú vienes a la iglesia, oyes la palabra, lees la Biblia, oras, pero haces fiestas en tu casa y permites que la gente tome. Ese es un pecado. Eso no le agrada a Dios. Estás con un pie dentro y un pie fuera. Estás viviendo en dos mundos. Necesitas empezar a cortar con eso. Te va a costar trabajo. A mí me costó trabajo. Yo desde el momento en que me convertí, yo lo primero que hice, en mi casa no entra nunca más una cerveza. Ni por mí, ni por mis amigos, ni por mi familia. En mi casa no se vuelve a tomar ni abrir un paquete de cerveza. Nunca más. En mi casa no se oye música del mundo. ¿Por qué? Porque son cosas que no le agradan a Dios. Tú tienes que empezar a cortar con eso. Ahora, si tú eres una mujer que viene a la iglesia, pero tu esposo no es un convertido, yo lo puedo entender. Pero si tú ya estás convertido, tú eres el sacerdote de tu casa, tú eres el que trabaja, tú eres el dueño de tu casa. Esas cosas ya no tienen que seguir pasando. ¿Quieres bendición? Empieza a hacer las cosas que le agradan a Dios. No las cosas que le desagradan. Tienes que olvidar todo el pasado. Tienes que empezar a vivir una vida de santidad. Tienes que buscar la santidad. Y si tú sigues permitiendo en tu casa que se tome, que se oiga música del mundo, que tienes revistas, tienes estos, tienes lo otro, así vas a seguir siendo un cristiano nada más de palabra. Debemos de olvidar el pasado que arrastramos. Debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes a la gente del mundo. Que la gente diga, que quiera, que anhele estar donde tú estás, donde yo estoy, porque hay un cambio. Porque te imaginas, haces una fiesta, los invitas y todos los amigos vienen con su cartoncito de cerveza. Pero tú amablemente les dices, mira, yo estoy en esta situación ahora. Yo soy un cristiano convertido, perdonado con la sangre de Jesús. Y yo te voy a pedir de favor que en mi casa ya no vamos a poder tomar, ni tú tampoco.
puedes venir a mi casa, nos hacemos una carnita asada, tomamos una soda, platicamos y a gusto. Yo lo tuve que hacer. ¿Hubo consecuencias? Sí hubo. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no fue a la casa. Ya no quiso saber más de mí. Pero yo tenía que tomar esa decisión. La decisión esa nada más a mí. No era una decisión de mi esposa ni de mis hijos. Yo como sacerdote de la casa, yo tenía que tomar esa decisión y decir, aquí en esta casa se hace esto y esto. Y no porque tú mandes, no. Es porque Dios así lo manda. No sé, quizás al estar oyendo esto te sientas mal, pero te tengo que decir la verdad. Te tengo que decir lo que yo hice. Te tengo que decir lo que yo pasé. Porque si tú sigues en la misma situación, sigues permitiendo que en tu casa tomen, o tú ya vienes a la iglesia y te tomas 1 o 2 cervecitas, así no es. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Así de sencillo. O estás en la iglesia o estás en el mundo. Recuerda esto, la Biblia dice que Dios no quiere tibios. Dice que los vomitará. Así que, no sé, a lo mejor al principio te gustaba la predicación, a lo mejor ahora ya no te gustó. Pero reflexiona, piensa. Por eso es importante que leas la palabra. Por eso es importante que la escudriñes, que la estudies, que te regreses, que vayas adelante, que la sigas leyendo, para que el Espíritu Santo trabaje en tu mente, en tu espíritu, para que Él te enseñe las cosas que tienes que hacer. A mí cuando recién me convertí, lo primero, nadie me dijo a mí. Todo de alcohol y toda cerveza que había en la casa, en el refrigerador, yo llegué, la agarré un tambo de basura y todo lo tiré a la basura. Tiré las revistas que no le agradaban a Dios. Tiré los libros que no le agradaban a Dios. Tiré la cerveza, el vino que no le agrada a Dios. Y yo muy amablemente a todos les dije, personalmente, no hubo necesidad de esperar a que llegaran, sino les dije, mira, en mi casa voy a hacer una carne asada, pero en mi casa no se vuelve a tomar una cerveza. No se abre un bote de cerveza. ¿Por qué? Porque mi casa es casa de oración, porque en mi casa habita Dios, porque en mi casa habita el Espíritu Santo, porque en mi casa se lee la palabra, porque soy un cristiano que no es perfecto, pero que estoy en caminos a la perfección. Estoy tratando de ser una mejor persona, estoy tratando de ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor ciudadano, pero yo no puedo esperar que Dios venga y les diga a esas personas, no puedes ir a esa casa porque en esa casa no se permite. No, Dios nos da autoridad y libre albedrío para poder hacer las cosas que nosotros tengamos que hacer. Si tú eres el sacerdote de tu casa, tú tienes que poner límites en tu casa. Tú no puedes seguir viviendo la vida de que vienes a la iglesia pero te tomas una cerveza o esto, haces lo otro. Es muy diferente cuando tú vas a una fiesta con algún amigo, algún familiar. Esto no te quita que vayas. Ser cristiano no te quita que vayas a la fiesta. A lo contrario, es una forma de evangelizar al que te sientas con él, hablarle de la palabra de Dios. Ahora tampoco puedes llegar y decirle, oye, yo no puedo llegar aquí porque están tomando. No te preocupes, porque esa no es tu casa. Vas de visita, que sea una oportunidad para hablarles del Señor, que sea una oportunidad para que esas personas conozcan tu testimonio y sepan de lo que Dios hace con las personas que viven desordenadamente y que no hacen lo que Dios nos manda. Así que no te sientas mal, no te sientas mal por lo que te digo, no te sientas mal, a lo contrario, toma el consejo. Mira, después tus amigos, tus familiares te van a buscar para que ores por ellos, para que los bendigas, para que los ayudes. Pero necesitas tomar la decisión. Necesitas esta mañana decir y tomar esta decisión. Arrodillarte ante el Señor y decirle, perdóname por no hacer lo que tú me has mandado a hacer. Perdóname por hacer lo que a ti no te agrada. Pero necesitamos tomar una decisión ya. No podemos seguir jugando al evangelio, no podemos seguir jugando al cristiano.
Debemos de ser cristianos 100%. No perfectos, porque yo no soy perfecto, ni tú eres perfecto, ni ningún cristiano es perfecto. Lo único que sé es que voy en el camino, con muchos problemas, muchas dificultades, pero siempre poniendo mi mirada, y que tu mirada sea puesta en Jesucristo, no en el hombre. Toma estas palabras como que vienen de parte de Dios. No es para recriminarte, no es para criticarte, es para enseñarte poco a poco cómo seguir la vida cristiana. No porque yo sea perfecto, no. Soy un hombre imperfecto con muchos defectos. Pero Dios me ha permitido estar aquí y poder leer su palabra, poder enseñar su palabra, poderte decirte en el amor del Señor, no sigas con esa vida. Si tú ya eres un cristiano convertido, cambia tu forma de ser. Cambia tu forma de llevar las cosas, de llevar tu casa. Más que las palabras, quieren ver tus acciones. Va a haber burlas, va a haber enojos, se van a enojar mucha gente. No, pues si ya no puedo, no me importa que tú no tomes, van a decir, porque a mí sí me lo decían. No importa que tú no tomes, pero yo puedo llevar mi cervecita. No, Señor. Es que en mi casa no puede entrar nada de eso. Nos podemos divertir sanamente tomándonos una soda, platicando. Decirles la palabra, evangelizarlos. Quizás muchas personas ya no te visiten, ya no vayan a tu casa. ¿Por qué? Porque ya no les ofreces una cerveza, ya no les ofreces un trago. Pero ¿con quién quieres estar? ¿Quieres estar bien con el Señor o quieres estar bien con el mundo? Tienes que tomar una decisión. Ya no podemos seguir jugando a la iglesia ni al evangelio. O somos blancos o somos negros. Pero no podemos seguir jugando. Y te lo repito, si es tu casa, pero si tú vas a otra casa, esa es otra historia. Pero en tu casa tú debes poner límites. Dios nos quiere dar libertad completa. Si Dios ya se olvidó de ellos, lo mismo debemos hacer nosotros, dejando el pecado atrás y seguir hacia la meta, que es la vida eterna. ¿Quieres tener un cambio en tu vida? Empieza a cambiar. Empieza a cambiar a tu misma vida. Tú no puedes decirle al Señor, Señor, cambia a mi esposa, y tú no cambiar. Señor, cambia al mundo, si tú sigues en el mundo. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que cambiar nosotros primero. Yo no puedo decir cambia a mis hijos si yo todavía no he cambiado. Mi oración diaria tiene que ser, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuáles son las cosas que a ti no te agradan, que a ti no te gustan? Para yo poder seguir caminando, Señor. Pero tenemos que tomar la decisión. Tenemos que dar un paso enfrente y tomar nuestro lugar de sacerdote de la casa. No con gritos, no con órdenes como si fueras un general, no. Con amor en el Señor. Debemos olvidar y comenzar a vivir la libertad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Es una libertad de gozo, es una libertad que no tiene explicación. Los días nublados son soleados. Los días con mucho viento son agradables. Los días con mucho sol, gracias Señor porque tengo sol, gracias Señor porque tengo calor. Pero necesitas tomar la iniciativa y decir, hasta aquí, se terminó. En el pasado estaba lleno de nuestro corazón de maldad y pecado. Cada uno de nosotros conoce lo que hizo en el pasado y cómo pecó en contra de Dios. Esa vida debemos dejarla atrás. Cuando venimos a los pies del Señor y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Él toma en cuenta nuestro arrepentimiento y con su preciosa sangre nos limpia de toda maldad. El sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de toda la humanidad.
y a todos aquellos y a todos aquellos que a Él se acerquen. Él no hace acepción de personas. Él no, porque tú vengas andrajoso y sin bañarte, no te va a aceptar. Él te va a aceptar si vienes con traje, con corbata o sin corbata. Él te va a aceptar porque Él quiere tu corazón, no quiere tu apariencia externa, no quiere tu apariencia que das de muy, muy guapo, muy, muy bonito, muy bien arregladito, muy oloroso. No. Así mismo para las hermanas, para las mujeres. Él lo que quiere es lo que está dentro de tu corazón. Él quiere que cuando tú vienes a la iglesia, cómo le adoras, cómo le das gracias, cómo te entregas ante su presencia. El sacrificio de Jesús fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Dios borró nuestros pecados y los sepultó y no se acordó más de ellos. Solo nos dice que no pequemos más. Dios nos perdona los pecados. Pero ¿qué tenemos que hacer en el caminar cristiano? No pequemos. Y si por casualidad pecamos, para eso venimos como te decía en días anteriores, en las predicaciones anteriores, ve a tu cuarto, arrodíllate, pídele perdón y vuelve a seguir caminando. No te quedes con eso, porque cuando tú te quedas con algo que pecaste, ¿sabes a dónde va ese pecado? Va a tu subconsciente. Y después a ti se te olvida, pero tu subconsciente ahí lo tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente, antes de que se meta el sol, antes de que se haga noche, inmediatamente ir con el Señor y decirle, perdóname Señor, me equivoqué en esto otro, acá. Pero si tú te quedas, eso se te va a olvidar a ti. Pero al Señor no se le va a olvidar. Y después te vas a quejar, decir, ¿por qué me va mal? Si yo voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, levanto mis manos, le canto al Señor, vivo una vida bien. No, Señor, acuérdate lo que hiciste antes y no fuiste a pedirle perdón. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo para tener una vida de santidad que agrade a Dios. Yo sé que si tú conoces al Señor, el Espíritu Santo te redarguye. Si tú hiciste un pecado, cometiste algo mal, y yo sé que ahorita te está inquietando, porque estás diciendo, dice, yo no había pensado en esto. Yo no había pensado en esto, pero tú ya estás, pero mira que brincas, que saltas para irte y pedirle perdón a Dios y decirle y renovar tus votos y seguir adelante, pedirle perdón y poder hacer las cosas diferente. Dejemos el pecado y olvidemos lo que antes fue. Concentrémonos ahora en vivir de nuevo para Dios una vida de paz y libertad en Cristo Jesús. Pero no podemos vivir la vida en libertad y en felicidad si no nos ponemos a cuentas con el Señor. Tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que decirle, pedirle perdón, que nos equivocamos, que no hemos hecho las cosas que nos han mandado. Yo me he equivocado mucho, mucho. Ya mis rodillas yo creo que ya están rojas de tanto arrodillarme y pedirle perdón. Pero yo he aprendido que si yo me equivoco, yo peco, yo tengo que hacerlo inmediatamente. Porque si no, eso a mí se me va a olvidar. Se me va a olvidar y lo voy a poner, como decía al principio, en un guardarropa que es mi subconsciente. Y ahí va a quedar. Y las cosas me van a empezar a ir mal. Y después voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y el único que sabe es el Señor, que están las cosas ahí. Así que yo espero que este mensaje te haya motivado, hayamos aprendido algo del Señor, hayamos aprendido qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que nos falta hacer. Todo esto que está pasando, hermano, va a pasar pronto. Esto no es para siempre. Tenemos que tener paciencia, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole a Dios que abra las iglesias. Pero no por eso que sea una excusa para que tú dejes de leer la palabra, que tú dejes de hacer lo que Dios le agrada, que tú dejes de orar, de hacer el bien a tu prójimo. Que no sea una excusa para hacer eso. Todo lo contrario, que sigamos
sigamos adelante, sigamos adelante. Todos tenemos luchas. La vida del cristiano no es fácil. Hay que estar constantemente orando, trabajando en esto, leyendo la palabra. Va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas cosas, pero al final del camino tú vas a tener la vida eterna. Y en ese caminar, que cuando tú llegas a la vida eterna, va a haber bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero necesitamos hacer las cosas que a Dios le agradan. Necesitamos de seguir viviendo la vida pasada, la mala manera de vivir. Necesitamos cambiar nuestro caminar, nuestro hablar, cómo nos dirigimos a las personas. Necesitamos cambiar el ambiente en la casa, un ambiente donde se tomaba cerveza, un ambiente donde se oía música del mundo, un ambiente donde se denigra a la mujer con música del mundo. Necesitamos cambiarlo con alabanza a Dios. Que Dios habite en tu habitación, que Dios habite en tu sala, que Dios habite en tu cocina, que se vea en tu casa que hay bendición, que cuando las personas toquen la puerta, ahí digan, oh, hay algo diferente aquí, hay algo pesadito aquí que se siente bonito. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no solo la tienes en la iglesia, sino te la llevas contigo a tu casa. La bendición de Dios está allá. Puedes tener gente ahí en tu casa que sea incrédula, que no crea en el Señor, pero la presencia de Dios tiene que ir contigo. Y como tú eres el sacerdote de esa casa, tú tienes la batuta, tú tienes la palabra y decir, en esta casa no se adora más que al Señor. En esta casa no se oye más música más que alabanzas a Dios. En esta casa a tales horas se empieza a leer la Biblia, a tales horas se ora. Tú como sacerdote de esta casa empiezas a hacer eso. Y créemelo, que vas a ver el cambio en tu vida, el cambio en tu trabajo, el cambio en tu familia, en tus amigos. Van a ver algo diferente en ti, pero necesitas cambiar, necesitas dar un cambio de 360 grados. No puede ser un 50, un 40, un 60, no. En Dios hay que hacer las cosas 100%. Así que yo te voy a pedir, voy a hacer un llamado que si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy esta mañana es la oportunidad que tienes. Hoy es la mañana que Dios ha hecho para ti. No es por casualidad de que tú estés viendo este mensaje, de que tú lo estés escuchando, de que tú estés meditando en esto. No es casualidad. Y si tú te has retirado de Jesús, te has retirado de los caminos del Señor, reconcíliate con Él. Empieza a hacer las cosas. Empieza a hacer las cosas que a Dios le agradan. Empieza a vivir una vida de paz, de bendición. Así que yo te voy a pedir que inclines tu rostro y que digas estas palabras conmigo. Estas palabras no son mágicas. Y que las digas fuerte. Porque el diablo tiene que oír que tú ya no estás más con él. El diablo que tiene que darse cuenta de que tú estás renunciando a esa mala manera de vivir y que hoy vas a empezar una nueva vida, una vida de bendición al lado de Jesucristo. Así que repite conmigo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que si tienes preguntas o quieres hablar conmigo, tú me hables al área 909-586-5560. Pregunta por el pastor Mario Gómez. Soy yo, tu servidor, y que va a poder orar por ti, va a poder platicar contigo, va a poder explicarte cosas que tú quieras saber. Así que no dejes de hablarme si necesitas ayuda. Que Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti y orar por los que han recibido esta palabra. Acompáñeme a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que esta mañana, Padre, tú estuviste aquí con nosotros, Señor.
y estás con nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que vayas a esas personas, que estés con esas personas que te han recibido. Gracias, Señor, por esas personas que te han recibido, Señor. Gracias, Señor, por los que han estado escuchando esta predicación, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Yo bendigo su casa, bendigo su entrada, bendigo su salida, Padre. Padre, que esta palabra, Padre, no caiga, que caiga en tierra firme, Padre, para que puedan ellos, Padre, atesorarla en su alma, en su espíritu y en su corazón, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder predicar tu palabra por este medio, Señor. Y te pedimos, Señor, que en un tiempo no muy lejano, Señor, podamos abrir las puertas de esta tu iglesia, para que podamos, Señor, reunirnos todos aquí unánimes, Padre, para bendecirte, para adorarte en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esas personas que se han convertido, Padre. Gracias por las que se han reconciliado, Padre. Padre, yo oro, Padre, por la congregación de Templo Cristiano de Restauración Familiar. Bendigo a cada uno de esos hermanos que están atentos, Padre, a tu palabra, Padre. Bendigo su entrada, bendigo su salida, Padre. Y Padre, yo te pido, Señor, que lo sigas fortaleciendo. Que al que le falta pan, que le des, Padre. Al que le falta trabajo, igualmente, Señor. Al que le falta techo, le suplas, Padre. Y el que le suplas todas las necesidades que todos y cada uno de ellos necesitan, Padre. Asimismo, Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder liderar esta iglesia, Padre, de poderla llevar, Padre, porque sin tu ayuda, Padre, nada podemos hacer, Señor, en esta iglesia que es tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Padre. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre, y lleva con bien a cada uno de los que están a aquel lado de la pantalla, Padre. Bendícelos, Padre. Bendice el trabajo de mañana, Padre, esa semana, Padre, que empieza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.